gracias. Pedimos tu bendición ahora por tu palabra. Señor, rogamos que tu palabra esta mañana produce algo en nosotros. Tu palabra, Señor, nos lleva a otro nivel. Tu palabra nos confronta. Tu palabra, Señor, nos desafía. Señor, en este momento nos preparamos para recibir de ti. Señor, declaramos que la atmósfera es cambiada ahora. Una atmósfera de fe, una atmósfera de confianza. Una atmósfera, Señor, en la cual tú puedes obrar, tú puedes hablarnos. Señor, gracias. Te damos todo honor, toda gloria, toda honra, todo honor, Señor. Todo honor solamente a ti. Tú eres la persona más importante de este lugar, Señor. Tú eres el centro de nuestra oración. Tú eres el centro de este lugar, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Alábale por un momento. Alábale por un momento. Glorifica el nombre del Señor. Sean sanados, Señor. Señor, cadenas se rompen ahora mismo en el nombre de Jesús. Ataduras, ligaduras en el nombre de Jesús. Aleluya. Tu iglesia se levanta en autoridad y en poder, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Recibe nuestra oración, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Bendecimos tu nombre, Jesús. Soberano. Eres nuestro Salvador, Rey de Reyes, admirable. Eres el principio y fin, soberano y sublime. Eres nuestro Salvador, Rey de Reyes, admirable. Tú eres el principio y fin, soberano y sublime. Eres nuestro Salvador, nuestro Salvador. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno es Dios. Amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor por esta mañana. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Continuando con lo que comenzamos a hablar el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos hablando de Samuel, aquel niño que aquella mujer llamada Ana se lo pidió al Señor y Dios se lo dio. Samuel, el nombre de Samuel significa Dios escucha, Dios oye. Dios escuchó la oración de esa mujer, una mujer que era estéril, pero que creía en un Dios que podía hacer milagros, en un Dios de lo imposible, y Dios le dio un hijo, y Dios cambió la historia de la nación de Israel a través de este muchacho. Ella había hecho un pacto con el Señor y le dijo: si tú me das un hijo, yo te lo dedico a ti, Señor. Así que, pasado el tiempo, ella lo lleva al templo y lo dedica al Señor. Y Samuel es un niño que tiene un destino específico de parte del Señor. Y Dios lo llama allí en el templo. Y vamos a ir al libro de 1 Samuel, capítulo 1, mejor dicho, versículo 1, capítulo número 3. Capítulo 3 de 1 Samuel. Y vamos a leer a partir del versículo número 1. Esta mañana queremos mirar el llamado de Dios en nuestra vida, examinando un poquito el llamado de Dios en el profeta Samuel. Y dice la Biblia de la siguiente manera: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová,
donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez. Vino a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me han llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven, y dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Gloria al Señor. Hasta aquí la palabra de Dios. Un llamamiento de Dios a un joven llamado Samuel. El llamamiento, hermanos, es un acto de Dios por el cual Él escoge a una persona para realizar una labor general o una labor específica. Es algo de Dios específicamente. Es un llamado de Dios. Por eso dice la Biblia: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Dios, hermanos, es el que nos llama. Dios es el que nos capacita. Dios es el que tiene planes, propósitos para con cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que este joven Samuel, dice la Biblia que él ministraba a Jehová en el templo. Su mamá se lo había prometido a Dios, lo dedicó a Dios y lo llevó a su casa. Y allí él sabía que Dios tenía algo especial con él. Pero dice la Biblia que en aquel tiempo la palabra de Dios escaseaba. No había revelación con frecuencia, no había visiones. Aunque Dios había hablado directamente a Moisés y a Josué y les había hablado en forma audible, su palabra se hacía oír. Ahora creo que tenemos problemas. Si los muchachos del audio me pueden ayudar. Ahí está. Vamos a apagar todo, vamos a dejar solo el micrófono. Bien. Hay otras voces que se quieren levantar. En ese tiempo la palabra de Dios escaseaba. Y como les decía, Dios había hablado directamente y audiblemente a Moisés y a Josué. Y en ese tiempo aparentemente la palabra de Dios no se escuchaba. La palabra era algo raro. Cuando estaba ministrando Elí, dice la palabra de Dios que era el sacerdote. No había visión en ese tiempo, no se predicaba la palabra. Era un tiempo difícil, era un tiempo de corrupción. Aproximadamente hubieron unos 300 años que el pueblo prácticamente no escuchó casi nada de parte del Señor. Pero ahora venía un tiempo nuevo, venía un tiempo diferente, venía un cambio de temporada. Y en medio de todo, Dios toma la iniciativa. Porque, hermanos, Dios es un Dios de iniciativas. Y Él se comunica en una manera personal, individual con Samuel. El muchacho desde la infancia estaba allí en el templo. Según el historiador Flavio Josefo, Samuel tenía aproximadamente 12 años de edad cuando el Señor lo llama. Dice la Biblia que él ministraba al Señor. Él hacía cosas dentro de la iglesia, pero todavía a él no se le había sido revelada la palabra de Dios. Él conocía acerca de Dios, pero no conocía personalmente a Dios. Y hay mucha gente que conoce acerca de Dios o sabe algo de Dios, pero nunca ha tenido una experiencia personal con Dios.
Y lo importante, hermanos, en nuestras vidas es tener una experiencia con Dios. Nuestros padres nos pueden hablar, tus familiares te pueden hablar, un buen abuelito te puede hablar acerca de Dios, pero a menos que tú tengas una experiencia con Dios, tu experiencia con Dios es lo que vale. Tu experiencia con Dios es lo que te hace permanecer en el tiempo más difícil. ¿Quién me va a decir a mí que Dios no existe si Dios me ha sanado? ¿Quién me va a decir que Dios no existe si Dios ha suplido para mis necesidades? ¿Quién me va a decir que Dios no existe cuando hemos visto la mano poderosa de Dios en este tiempo? Nadie puede decirnos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos experimentado en carne propia el poder y la manifestación del poder de Dios. El trabajo que realizamos en la obra del Señor es un trabajo para adoración a Él, para servir a Él. Y Él aquí estaba sirviendo, estaba adorando a Dios, pero no había tenido una experiencia con el Señor. En la época de Elí no hubo profeta, no había una voz que se levantara. Y la razón era porque había una corrupción muy grande en la nación de Israel. Había una corrupción política, había una corrupción también religiosa, porque dice la palabra de Dios que los hijos de Elí eran corruptos, fornicaban con las mujeres en las puertas del templo. Los hijos de Elí dice que cuando se presentaban los sacrificios venían con un garfio y sacaban la carne mejor, más tierna de los animales que llevaban al templo y se lo comían. Y el padre nunca dijo nada, era un hombre permisivo, aunque Elí no dice la Biblia que fuera malo, pero sí era permisivo y dejó que la corrupción entrara dentro de la casa de Dios. Y hacía mucho tiempo que Dios no se manifestaba. Y dice la Biblia que estaba Elí y Samuel, ellos ministraban. Samuel ayudaba, Elí ministraba. Dice que Elí estaba perdiendo su visión, no únicamente su visión física, sino también su visión espiritual. Y hay algo que dice también que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, esto tiene un sentido literal, pero también tiene un sentido figurado. Antes que se apagara la manifestación de Dios de una manera completa, Dios decide intervenir. Había un candelabro de oro con 7 lámparas que tenían que permanecer encendidas. En Éxodo capítulo 27, versículo 20, dice que estas lámparas tenían que permanecer encendidas y antes que se apagaran. Esto nos indica que en una hora especial, en un momento clave, Dios decide intervenir. Y en una de esas noches, mientras están durmiendo, Jehová llama a Samuel por primera vez. Y Samuel responde: heme aquí, pensando que Elí era quien lo llamaba. Dice que Jehová vino y lo llamó y por 4 veces lo llama a este muchacho. Hermanos, en primer lugar, cuando Dios nos llama, Dios es el que toma la iniciativa. Él es el que llama. Él sabe quiénes somos nosotros. El Señor no nos llama porque Él nos necesita, sino que Él quiere compartir con nosotros su obra grande. Él quiere que cada uno de nosotros seamos canales de bendición. Él quiere que a través de nuestras vidas podamos bendecir e impactar a otros. Dice la Biblia que lo llamó. Llamar significa dirigirse a alguien por su nombre. Dios se digna en venir ante Él, lo llama por su nombre. El Señor nos conoce. Tal vez Samuel no conocía íntimamente a Dios, nunca había tenido una experiencia con Él, pero Dios le conocía. Dios anhelaba algo profundo con su vida. Dios quería usarle. Desde antes de nacer, Él estaba interesado en la vida de Samuel. Samuel había sido destinado para su servicio. Y Dios anhela algo contigo en esta mañana. Dios anhela algo. Dios quiere que tú puedas encontrar tu lugar en el reino. Dios quiere que tú puedas servirle a Él, puedas saber cuál es tu llamado específico.
Y cuando Dios llama, decíamos, Dios toma la iniciativa. La tomó al llamar a su madre para que concibiera a Samuel. Y ahora Dios toma la iniciativa y llama a Samuel en aquella noche. Ahora cuando Dios llama, Dios continúa llamando hasta que respondamos. A veces Dios nos llama, pero nos hacemos los que no oímos. O miramos para otro lado. Decimos, no, esto no puede ser de Dios. O decimos, Dios se habrá equivocado, a mí no, estará llamando al otro. Pero Dios te dice, es a ti que te llamo. Es a ti. Dios no lo llamó una vez, lo llamó 4 veces. Persistió en llamarle hasta que respondió. Hasta que respondió. Quería hacer tantas cosas a través de Samuel que no lo dejó tranquilo. Lo llamó y lo llamó. Dios con alguno lo está llamando. Golpeando. ¿Por qué? Porque sabía que aquel joven tenía un potencial tremendo. Y cuando Dios llama, en tercer lugar, Dios espera que nosotros respondamos a su llamado. Dios quiere que cada uno de nosotros le diga como Samuel dijo, heme aquí. La palabra heme aquí significa estoy listo. Es una respuesta que está implicando disposición. Nada de duda, decirle, Señor, aquí está mi vida. Dice la palabra del Señor que el Señor lo llamó una vez, 2 veces, y cada vez que Dios lo llama, dice la Biblia que Samuel entiende o piensa que es Elí que lo está llamando, el sacerdote. Y dice la Biblia que Dios lo llama, se acerca al sacerdote y le pregunta, ¿me llamaste? Y el sacerdote le dice que no. Y recién a la tercera vez, el sacerdote se da cuenta y entiende que Dios es el que los está llamando. Hermanos, hoy Dios sigue llamando a muchos. Quizás Dios no te llama con voz audible. Algunos quieren que Dios les llame con voz audible, que en esta noche antes de acostarse se le aparezca una voz, una figura y le diga, hijo mío, tienes que hacer tal o cual cosa. No dudo que Dios pueda hacer eso, pero Dios habla de diferentes maneras. Dios habla a nuestro corazón, Dios habla en la oración, Dios habla en las reuniones, en la iglesia, en la predicación, en una conversación con otra persona a través de las circunstancias. Los que son de Dios son los que oyen su llamado, son los que atienden a su llamado, son los que dicen, sí Señor, heme aquí. El llamado ocurre una vez, 2 veces. Elí conocía acerca de Dios, pero nunca había escuchado su voz tampoco. Samuel conocía acerca de Dios, pero tampoco nunca había escuchado su voz. En la tercera vez, Elí entiende que es Dios que le está llamando. Es Dios que está queriendo algo con él. Él comprende. Entonces le da las instrucciones y le dice, cuando te vuelva a llamar, dile, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Y es interesante que cada vez que él escucha a Dios, y va al sacerdote Elí, dice, Elí, ¿para qué me quieres? ¿Para qué me quieres, Elí? Escucha la voz de Dios que lo llama, Samuel se va corriendo a Elí y le dice, sacerdote, ¿para qué me quieres? Y es interesante que le pregunta, ¿para qué me quieres? No le pregunta, ¿por qué me quieres? ¿Por qué me quieres? Esa es generalmente nuestra pregunta. ¿Por qué me quieres, Señor? ¿Por qué? Pero Samuel siempre responde, ¿para qué me quieres, Señor? ¿Para qué me quieres, Señor? Heme aquí, Señor. ¿Para qué me quieres? La contestación de Samuel es la típica contestación de un siervo que escucha, que obedece a Dios. Señor, ¿qué esperas de
de mí, Señor? No es lo que estoy esperando yo de ti. ¿Qué estás esperando de mí, Señor? Aquí estoy para servir. Aquí estoy, Señor. ¿Para qué me quieres? No, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer lo otro? ¿Y por qué tengo que predicar? ¿Y por qué tengo que ayudar? ¿Y por qué hay que hacer esto? No, aquí estoy, Señor. ¿Para qué quieres mi vida? Aquí está mi vida. Una de las verdades centrales es que no podemos seguir a Dios y quedarnos estancados donde estamos. Necesitamos ajustes en nuestras vidas. Necesitamos hacer algunos movimientos. La obediencia te va a costar algo. Te va a costar algo. La obediencia le costó a la mamá de Samuel que lo llevara al templo y lo dedicara. La obediencia de Samuel también costó. Pero hermanos, vale la pena. Vale la pena escuchar el llamado de Dios para nuestras vidas. Hermanos, cuando sentimos el llamado de Dios, ya sea para seguirle o para servirle, necesitamos abandonar todo aquello que nos impida y comenzar a caminar en el centro de la voluntad del Señor. Dios, hermanos, a todos nosotros nos ha llamado para servirle. Algunos en una manera más activa, en otros en una manera más regular. Pero todos somos llamados por Dios para hacer algo. No importa cuál sea tu tarea. Algunos creen que los únicos que sirven a Dios son los pastores, misioneros, evangelistas, apóstoles, maestros. Ellos son los que sirven a Dios. Pero hermanos, Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado a servir a tiempo completo, en totalidad, para Él y para su reino. Algunos sirven a Dios en una empresa, algunos sirven a Dios siendo médicos, o algunos sirven a Dios siendo contadores. Y algunos creen que eso es secular. No, Dios te ha colocado donde tú estás para que ahí tú le sirvas. Ahí tú eres un siervo de Dios. En el ámbito donde Dios te ha colocado, ahí tenés que entender que es el llamamiento que Dios te ha dado, que tú tenés una misión y que tú tenés un servicio a Dios también en ese lugar. Dice la Biblia que Samuel sirve y Dios lo levanta. Dios lo levanta como juez en Israel. Dios lo levanta como profeta. Dios lo levanta como sacerdote. Él es el último juez de Israel. Representa un periodo de transición de los jueces a los reyes. Y Samuel fue fiel durante todo su sacerdocio. Desde el comienzo siempre fue fiel. La palabra utilizada en el versículo 19 al 21 de aquí del capítulo número 3 dice que él fue fiel, y la palabra es sinónimo de ser moralmente genuino, estable, permanente. Un hombre genuino en lo que hacía para Dios, en su servicio a Dios. Y él fue fiel, a pesar de que vio cosas feas, él decidió hacer cosas agradables al Señor. No es que se puso a criticar y a decir, Elías es un desastre, esta iglesia es un desastre, este sacerdote es un desastre. Él fue fiel a Elí y fue fiel al Señor. Y nosotros debemos ser fieles a nuestro Señor, y todo el mundo lo sabrá, aunque no todo el mundo quizás le agrade tu fidelidad al Señor. Amén. Yo creo que este es un tiempo, hermanos, que Dios está levantando Samueles. Que Dios está levantando Samuelitos del medio de nosotros. Yo creo que Dios está levantando una nueva generación. Yo creo en un Dios que hace algo nuevo en este tiempo. En un Dios que quiere que la iglesia de Jesucristo se levante e impacte. Impacte gobiernos, impacte sistemas legales, impacte el mundo académico, impacte el mundo artístico, filosófico, impacte los medios de comunicación, impacte el mundo corporativo, financiero. Hermanos, nosotros a veces pensamos en personas, o pensamos en un templo, o pensamos solo en los 5,000, que somos mucho más todavía. Pero hermanos, nosotros tenemos que pensar con mentalidad de reino. El diablo, hermanos, no piensa en cositas chiquitas, no piensa en personas. El diablo siempre piensa en naciones, en reinos. Ese es el sistema de él.
Y hermanos, nosotros tenemos que pensar en naciones entregadas para Cristo. Tenemos que creer, hermanos, en un sistema nuevo, en una colectividad, en una disciplina académica nueva, en un área de vida nueva, en una nación cambiada y transformada por el poder de Dios. Todo transformado por el Señor. No grupitos ahí. La iglesia de Jesucristo no es el centro cristiano del cordón. La iglesia de Jesucristo son todos aquellos que han confesado y han declarado a Jesús como su Señor y Salvador, y que creen que el reino de los cielos será establecido en la tierra, que creen que las leyes y el gobierno de Dios se establecerá a través de sus hijos. Y el reino de Dios no es un sistema político. No significa que ahora vamos a hacer la próxima elección un partido político. Yo me lanzo como presidente y ustedes me votan. No es eso. No es eso. El asunto es que cada uno de nosotros, donde está, donde Dios le ha colocado, allí establece las leyes del reino, allí establece la presencia de Dios, y a través de eso los demás son afectados y son impactados por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que este es el momento de comenzar a animar a otros, de comenzar a bendecir a otros. Samuel tuvo, gracias a Dios, la familia que lo animó, no tuvo muy buen ejemplo en la iglesia, en el templo, pero de todos modos, él había tenido una buena base en su familia. Su mamá le había compartido, su mamá le había hablado de Dios, y ahora comienza un tiempo diferente, un tiempo de cambios, un tiempo de transformaciones. Y por más de 300 años, Dios aparentemente había estado mudo, pero ahora Dios estaba hablando nuevamente a toda una nación, a toda una nación. No era que ahí en Silo, donde estaba el templo, no era ahí el lugar de adoración meramente. Ahora Dios levantaba a Samuel para ser una voz profética en toda una nación, para que toda la nación se volviera nuevamente a Dios. Y Dios levanta a muchos con voces proféticas. Dios levanta a muchos declarando proféticamente la salvación, el retorno nuevamente a los principios de la palabra de Dios, el volver a Dios de todo corazón, y que Dios pueda utilizar nuestras vidas, que Dios pueda llamarnos. Dios de todas maneras nos llama, y cuando Dios llama, Él es quien toma la iniciativa. Cuando Dios te llama, Dios te llama, Dios te llama, Dios te llama, hasta que tenés que responder. Tenés que responder. Algunos dicen, no quiero nada. Otros tienen que responder, sí, me pongo en la brecha, tomo el arado, pongo las manos sobre el arado y no miro hacia atrás. Y cuando Dios llama, Dios espera que respondamos con obediencia, con entrega, con sumisión. Decirle, Señor, gracias porque tú me has llamado. Y hermanos, Dios sigue llamando. Dios tiene una misión, Dios tiene una misión específica para Samuel. Él sería el profeta, el juez que Dios estaba levantando. Él era el hombre que Dios iba a levantar en ese tiempo como un sacerdote también para ministrar en las cosas del Señor. Dios tiene un llamado también específico para ti. Hay cuestiones que son generales y hay cuestiones que son específicas. Hay cuestiones generales que tú puedes servir aquí en la casa del Señor. Puedes ir a Salto, ayudar a los sirios, puedes estar en otras áreas, cuestiones generales. Pero hay cosas que Dios tiene específicamente contigo, que si tú no las haces, ¿quién las va a hacer? Entonces Dios tiene llamados específicos, Dios tiene cosas específicas con algunos de ustedes. Dios tiene llamados claros, y a veces huimos, o a veces como que no queremos escuchar. Pero Dios en este tiempo sigue llamando, Dios sigue hablando, y Dios sigue interesado en nuestras vidas. Y tal vez en esta mañana hay alguien que siente que Dios lo está llamando. Quizás hay alguien que ha venido por primera vez, o hay alguien que está escuchando a través de la red de internet, que necesita de parte del Señor algo y entiende que Dios lo está llamando. Dice la Biblia que Él está a la puerta, Él llama, Él golpea la puerta de nuestro corazón, y nosotros tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón y permitir que Dios entre y que Dios se manifieste en nosotros. Así que en esta mañana quizás hay alguien
que necesita conocer a Dios, que necesita experimentar a Dios. Y lo podemos conocer, experimentar a través de entregarle a Él nuestras vidas, nuestros corazones y recibir su ayuda y su fortaleza. Vamos en esta mañana a estar puestos de pie y vamos a decirle: Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. Aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy con mis errores, con mis situaciones. No era el mejor momento para llamar a Samuel. Había una crisis política, crisis ministerial, crisis espiritual. Pero Dios decide intervenir en el tiempo quizás que menos se esperaba. Quizás algunos podrían decir: no, vamos a esperar un avivamiento, primero vamos a esperar un mover de Dios y después que Dios haga. Pero Dios decide llamar cuando Él así lo desea. Y Él llama, quiere que nosotros respondamos. Señor, en esta mañana queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos bendecirte. Queremos decirte, Señor, que necesitamos de tu ayuda y de tu fortaleza. Queremos decirte, Señor, que necesitamos de tu poder, que necesitamos, Señor, de tu gracia, que necesitamos, Señor, que tú en esta mañana, Señor, nos muevas. Señor, tú decidiste llamar a Samuel antes que la lámpara de Dios se apague. Señor, tú sigues llamando. Hay algunos como que se están apagando, Señor. Pero en esta mañana, a pesar que se está apagando algunas cosas, a pesar de crisis, a pesar de situaciones adversas, Señor, tú sigues llamando, tú sigues hablando, tú sigues, Señor, haciendo algo. Y Señor, esta mañana queremos responder a tu llamado. En primer lugar, queremos responder al llamado de salvación. Tal vez hay alguna persona que nunca entregó su vida a Jesús. Esta es una mañana especial, una mañana en la cual podemos entregarle a Él nuestra vida. Podemos recibir de Él, podemos recibir de su gracia, de su bendición. Podemos responder a su llamado diciéndole: Señor, aquí está mi vida. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Aleluya. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor, necesito de tu salvación. Heme aquí, Señor, necesito tu intervención en mi vida. Y en esta mañana vamos a hacer una oración por aquellos que todavía no han entregado su vida a Jesús. Y en esta mañana quieren responder al llamado del Señor a su corazón. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro. Y vamos a todos juntos en esta mañana a repetir la siguiente oración y vamos a acercarnos a Jesús y a decirle: Señor, en esta mañana vengo a ti. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, Jesús, que tú perdones todos mis pecados. Te pido que tú me laves con tu sangre preciosa. Que tú entres a mi corazón. Que tú me cambies y me transformes. Y que a partir de esta mañana mi fe crezca. Gracias, Jesús, por tanto amor. Amén. Amén. Si en esta mañana has hecho esta oración de corazón, quiero decirte que tú eres bienvenido a la familia de Dios. Tú eres ahora un hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero cuando uno entrega su vida, uno se convierte en hijo de Dios. De modo que dice la Biblia que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasan. He aquí ahora todas son hechas nuevas. Dios hace cosas nuevas en nuestras vidas. Y a Él le bendecimos, a Él le exaltamos, a Él le adoramos. Y en esta mañana nos queremos ir sin antes orar. Orar por personas que necesitan la intervención de Dios en sus vidas. Orar por aquellos que tienen necesidades. Si hay personas que necesitan oración, vengan aquí adelante, vamos a clamar, vamos a orar, vamos a pedir que Dios intervenga en tu vida de una manera muy especial. Ven aquí adelante, vamos a orar, vamos a clamar a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios tiene planes y propósitos con tu vida. Los maestros discipulados pasen aquí adelante, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a pedir la intervención sobrenatural de Él en tu vida. Y vamos a creer que para Dios no hay nada imposible.
Tal vez hay alguien esta mañana que está luchando con un llamamiento de parte de Dios. Tal vez hay alguien que está luchando con algo que Dios lo está inquietando. Y Dios te llama y dice: Samuel, 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 Samuel. Y a veces nosotros no respondemos. Y el Señor sigue llamando, sigue llamando. Hay llamamientos que Dios tiene específicos con tu vida. Y a veces nos rehusamos. Pero en esta mañana Dios quiere te rindas y digas: aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. Haz con mi vida, Señor, lo que quieres hacer. Heme aquí, Señor. ¿Para qué me quieres? ¿Para qué me quieres, Señor? Aquí estoy yo. ¿Para qué me quieres, Señor? Aquí estoy. ¿Para qué me quieres, Señor? Hago lo que sea, sirvo. Hago algo, Señor. Pero aquí estoy, Señor. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a clamar al Señor. Aleluya. Bendecimos tu nombre. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Vamos a exaltarle a Él. Vamos a adorarle. Vamos a bendecirle. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Cristo Jesús. Aleluya. Te amaste a mí cuando nadie me amó. Te diste a mí cuando nadie me vio. Te amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste un nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Tú me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, tú me amaste a mí, Señor, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Yo te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Me diste cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Tú me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste